Lo primero de todos es bienvenido a todos los participantes y a los que se seguirán sumando. Y quería contarles que GVIH es un grupo uruguayo de estudio para el VIH, que nos juntamos una cantidad de médicos que nos dedicamos a asistir a pacientes VIH y creamos un grupo buscando obtener datos de nuestro país, y tenemos una base de datos que en este momento andamos alrededor de 600 pacientes, y que pensamos seguir creciendo, y este grupo tiene como fin hacer actividades científicas y estudios de investigación, fundamentalmente epidemiológicos, porque Uruguay es chiquito, pero con otras perspectivas también. Y tenemos el honor de tener a la doctora Isabel Cassetti, de Argentina, y a la doctora Rosa Polo, de España, que van a ser nuestras expositoras en esta webinar. Y las dos están participando sin ninguna retribución monetaria, pero sí con la retribución de nuestro afecto. Y voy a presentarlas a cada una de ellas. Primero, la webinar tendrá 3 partes. La exposición de la doctora Cassetti, que va a hablar fundamentalmente de VIH y COVID. La exposición después de la doctora Rosa Polo, que va a hablar de las lesiones aprendidas en España y nos va a presentar el estudio EPICOS. Y ahora yo las voy a presentar, y al final media hora de preguntas. Y voy a presentar un poco a las doctoras, para si hay alguno que no las conozca. Entonces, la doctora Isabel Cassetti, argentina, es directora médica de Helios Salud, que es un centro ambulatorio de atención de VIH en Buenos Aires. Es coordinadora médica de FUNSEI, que es la Fundación Centro de Enfermedades Infecciosas, también de Buenos Aires, y es miembro del Comité Asesor del Plan Nacional de SIDA del Ministerio de Salud Argentina. Y la doctora Rosa Polo es internista e infectóloga, es directora del Campus Ester, donde se desarrolla un máster en VIH, el máster Ester. Es jefa del área asistencial y de investigación de la Secretaría del Plan Nacional sobre el SIDA, del Ministerio de Sanidad español, y es responsable médico del ensayo clínico EPICOS, que después nos presentará. Héctor. Hola, buenas tardes, es un gusto participar con ustedes. Voy a dar una breve presentación de esta pandemia, que las doctoras nos van a exponer brillantemente. Conocemos ya la trayectoria de ambas y agradecemos su participación como amigas de la casa. Volvemos a saludar a todos los que están participando de los diferentes países, y yo voy a compartir una breve presentación con ustedes para explicarles cómo vamos a hacer esto y en qué vamos a tratar. Si me aguantan un minutito, que me perdí acá. Para compartir la presentación, ya se las comparto acá. Ahí, lo que queríamos compartir hoy es brevemente, bueno, la charla, darles una cronología que todos conocemos. A finales de diciembre, la OMS en China alerta de una neumonía en Wuhan de origen desconocido, de etiología desconocida. Los primeros días de enero, la OMS da el primer comunicado. Del 7 al 20 de enero se identifica el nuevo coronavirus, se lo secuencia, se hacen los primeros test, y se confirma que hay transmisión interhumana de este virus, ¿no? Porque en principio hablábamos que era una zoonosis. El 31 de enero se la declara como una emergencia internacional la OMS. En febrero, a principio, se ve que tiene una homología con el SARS, por lo que se renombra el virus y se da nombre a la enfermedad. El 25 de febrero ya la OMS le da el nuevo nombre a la enfermedad,
y dice que ya hay, más casos fuera de China que en China. A fines de febrero, los primeros casos en América Latina, el primero en Brasil y también en España, y a principio de marzo en Argentina, el 3 de marzo. El 5 de marzo se escribe la puerta de entrada a la célula y la OMS el 11 de marzo lo declara como pandemia. En Uruguay tenemos nuestros casos, el primer caso 2 días después de eso, y ya en abril ya había más de 1 millón de casos a nivel global. Pero ¿qué es lo que ha pasado en estos pocos meses? Porque nos juntamos y decimos, es nuevo, no sabemos nada, pero en este tiempo, y todos hemos podido acceder, por suerte las grandes editoriales tienen todos los artículos libres, uno puede acceder a ellos, y hay en la Clinical Trials Gov, uno puede ver que hay más de 1000 estudios en seguimiento en curso o que han terminado en referencia al COVID-19, ya sea de diagnóstico, de tratamiento, de pronóstico. También hemos aprendido en este tiempo a su fisiopatología, que es una enfermedad que cursa con 3 fases. Bueno, lo que hemos estado escuchando, y como decían nuestras panelistas, todo este tiempo que estamos participando de todos estos webinars, hemos escuchado mucho de esto. También hemos rescatado viejas drogas, viejos antibióticos, hemos probado cuáles sirven, cuáles no, y hay ensayos con respecto a esto. Hemos tenido que adaptarnos a las tecnologías y a las formas de asistencia. Muchos hemos reconvertido nuestras consultas en teleconsultas o en llamadas por teléfono, el cambio de la distribución de los medicamentos en farmacia. Bueno, nos ha llevado a hacer una reingeniería de nuestra asistencia. También hemos visto la carencia y el mal uso de los equipos de protección personal. Pero todo esto es para prepararnos y hacernos mejores profesionales y mejores conocedores de nuestra profesión y de nuestros saberes. Es por eso que hoy nos vamos a reunir y mostrarles estos datos que todos conocemos. Esto es actualizado al día de ayer. Hay más de 4 millones de casos confirmados a nivel mundial, con casi 300.000 defunciones, con Estados Unidos a la cabeza en las defunciones. También, estos son los datos de Argentina, Isabel nos va a ilustrar sobre esto, pero ellos al día de ayer tenían 6.866 casos confirmados y 329 fallecidos. En España, también, con más de 200.000 casos confirmados y un número importante de fallecidos, y todos conocemos la sobrecarga que han tenido los sistemas de salud en este país. Por eso nos parecía muy interesante que Rosa nos compartiera sus lecciones aprendidas. Si bien son países muy similares en cuanto a su demografía y cantidad de personas, los casos empezaron en tiempos diferentes, y la evolución ha sido diferente. En nuestro país, con nuestro primer caso, hace 2 meses atrás, tenemos un total acumulado de 719 pacientes, con 19 fallecidos. De estos 719, 101 eran en personal de salud. Creo que en todos los países hay alguna aplicación. Esta es la aplicación que nosotros podemos manejar en nuestros teléfonos. Esto es para que vean la evolución de los números de casos nuevos que han venido disminuyendo desde el 13 de marzo a la fecha. Los números de test realizados, nosotros afortunadamente cada día estamos pudiendo tener una mayor cantidad de números de test. Este es el porcentaje de positivos, el número de test, y esto es cómo va nuestra curva. Creo que esto se debe a alguna de las medidas que hemos tomado, pero igual nunca está de más estar preparados. Esta va a ser la forma en que vamos a tener las presentaciones. Primero va a estar a cargo de Isabel Cassetti, luego Rosa Polo, y al final tendremos el tiempo de las preguntas. Para hacer las preguntas, les recomendamos que vayan a su pantalla, donde dicen preguntas y respuestas, y lo dicen en español
o si lo tienen en inglés dice QIA. Allí hagan sus preguntas que la doctora Pereira y yo vamos a ir tomando nota de ellas, y al final de las presentaciones de nuestras estimadas colegas vamos a retransmitírselas y las vamos a compartir con todos ustedes en esta mesa. Esta era una breve introducción que yo quería hacerles, y ahora déjenme ver cómo... ¿Sí? Si alguna pregunta no queda respondida, la responderemos por mail, por las dudas que nos dé el tiempo. De alguna manera le haremos llegar la respuesta, que nos pongan su mail o alguna manera de conexión. Y bueno, y toda esta parte logística, que los clínicos no somos los mejores en esto, que estamos aprendiendo, hemos tenido el apoyo de Janssen para la logística de esta webinar. Muy bien, entonces, Isabel, el tiempo es tuyo. Muy bien. A ver. Ahí estamos bien, ¿se ve? Perfecto. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a Héctor, a Susana y todo el grupo uruguayo de VIH por la invitación. Es un honor que ustedes me inviten y un honor compartir con Rosa estos momentos en esta pandemia y con estos temas. A ver. Bueno, ya lo mencionaron, lo del conflicto de interés y el otro tema de los honorarios, que no percibimos honorarios, ya está claro. Voy a seguir esta agenda y discutir con ustedes algunos puntos, una breve introducción, después qué es lo que pasa con COVID-19 en el mundo y en la Argentina, los datos que hay publicados, qué dicen las guías, y luego qué hacemos en la práctica. Héctor mencionaba anteriormente, nos decía la línea, nos trazaba la línea del virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19, y él decía el primer caso reportado el 30 de diciembre, y fíjense arriba la línea del VIH, ¿no? Y vamos a ver las dos cosas. El primer caso lo tuvimos en el 81, el test de ELISA lo tuvimos en el 83, 2 años después. El COVID, el primer caso, dijimos 30 de diciembre, se identifica que es un virus, un nuevo coronavirus, el 7 de enero, y ya el método de diagnóstico el 12 de enero, 15 días. Para el HIV demoramos 2 años. Entonces es impresionante cómo la ciencia ha progresado increíblemente en este tiempo con respecto a esta pandemia. Y fíjense qué es lo que ocurrió con el tiempo, con el VIH, en el 95 y en adelante, cambia la historia con las 3 drogas y empiezan a aparecer y describirse la lipodistrofia y las comorbilidades y el envejecimiento, que luego vamos a ver. El primer caso de COVID y VIH se reporta el 11 de marzo, el mismo día que la OMS declara pandemia. Estos son datos a hoy, ya lo comentaba Héctor, 4.300.000 personas infectadas en el mundo, con muertes que casi 300.000, y de distintas fuentes, ¿no? Eso es muy interesante porque cuando estamos estudiando y tenemos que buscar la bibliografía, buscamos años anteriores, esto es todo del 2020, o sea que por lo menos tenemos eso que es del 2020, pero aparecen de distintas fuentes, como el Johns Hopkins, de la OMS, otros lados, y aún de los propios diarios locales, ¿no? Que se han vuelto así como actualización permanente de las cifras en el mundo, como La Nación de hoy también, que dice, es uno de los diarios nuestros, que además señala en el artículo los países que lideran, ¿no? la pandemia. Y en Europa, primero en Italia, después España, Rosa nos va a decir, ahora Reino Unido,
y en América, Estados Unidos, como decía Héctor, que cobra un rol y es el principal lugar con más número de infectados. ¿Qué es lo que pasa en la Argentina? Fíjense, esto es, la fuente es del presidente nuestro, Alberto Fernández, es del 5 de mayo, él hablaba de los casos infectados, recuperados, fallecidos, y les quiero mostrar lo que él decía también para luego mostrarles hasta hoy los casos que tenemos. Entonces, cuando empezamos con el primer caso que fue el 3 de marzo, la cuarentena se instaló el 20 de marzo, o sea, 17 días después. Ya aprendiendo de lo que pasaba en Italia y España, el gobierno tomó una medida que para nosotros fue muy apropiada, en forma rápida y robusta, implementar la cuarentena, y a partir de ahí en adelante se cuenta la duplicación de casos. Entonces, ni bien empieza la cuarentena, los casos se duplicaban, los casos por las definiciones que todos conocemos, que aprovecho para decirles que en nuestro país va cambiando la definición de caso, y además de todas las definiciones que conocemos con los problemas respiratorios, la fiebre, incorporamos la falta de gusto y olfato para casos sospechosos. Entonces eran de 3 días la duplicación de casos, y fíjense cómo fue avanzando, y hoy tenemos hasta 25 días la duplicación de casos. Entonces, en nuestro país dicen, bueno, los lugares que se duplican más allá de los 25 días, podemos ser más flexibles y abrir la cuarentena, y de hecho que hay muchas provincias en la Argentina que ya abrieron la cuarentena. Hasta hoy, ayer, mejor dicho, los casos confirmados 6.879, este es el reporte diario que da el Ministerio de Salud. En el día, fue el día que más tuvimos los nuevos casos reportados, ayer. Del total de casos, esto es muy importante, la gran mayoría vienen de la ciudad de Buenos Aires y lo que llamamos área metropolitana, que es el área de la provincia que rodea a Buenos Aires. Y de hecho que una de las zonas donde hubo más circulación es uno de los lugares donde yo trabajo, que es la zona norte. Entonces, de todos esos casos, en la actualidad, las cifras del Ministerio dicen, bueno, de 6.800 casos, el 21% corresponden al sector público, y el 71% vienen de personas que tienen medicina prepaga y obras sociales. Es decir, en nuestro país fue el sistema privado el que primero dio respuesta, lo cual en alguna medida es lógico, porque los primeros casos los tuvimos de gente que pertenecen a un nivel socioeconómico de mediano alto, venían de viaje, y ahí empieza todo este tema. Entonces, del total de casos, hoy son pocos los importados, ¿no? Al principio eran la gran mayoría, más del 90%, y fíjense que fue creciendo el porcentaje de contactos estrechos, hoy es 45.2%, casi 30% circulación comunitaria, que pensamos que esto va a ir en aumento, y el resto está en investigación. 51% de todos los casos son hombres, y la edad promedio es 41 años. La tasa de letalidad, es decir, el número de muertes por casos confirmados, es del 5%, pero de los que fallecen, la mediana de edad es de 76 años. Esto nos parece importante señalar. Esto no lo dice el reporte diario del Ministerio, esto lo digo yo, pero creo que lo compartimos con todos los colegas. Hoy estamos realmente muy preocupados por el personal de salud, que hoy representa el 14% de todos los infectados. Estamos preocupados por las residencias de cuidados crónicos y por los barrios humildes. De hecho, que tenemos en las últimas 48 horas más casos en estos barrios humildes. Entonces, a partir de este lunes último en adelante, se flexibiliza la cuarentena, no en todos lugares, en algunas provincias sí, no en la ciudad de Buenos Aires, con algunos permisos, ni tampoco, como les contaba, en lo que es el área que rodea la ciudad de Buenos Aires. Entonces se crean estrategias, como es las calles más importantes, se hacen peatonales, como ven acá, se cierran, se establecen horarios,
distintos negocios pueden abrir, otros no, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces dicho esto, ¿qué tenemos entrando en el tema de COVID-19 y VIH? En realidad hasta ahora no tenemos evidencia que haya una mayor frecuencia en nuestra población de personas que viven con VIH de adquirir el COVID, ni mayor porcentaje de complicaciones. En realidad esto no lo sabemos. ¿Cuándo hay mayor riesgo? Parecería que cuando la infección por VIH no es tratada, por eso las guías dicen de tratar rápidamente, iniciar rápido el tratamiento antirretroviral, cuando el CD4 es menos de 200 y cuando hay carga viral detectable. Es conocido por todos nosotros que nuestra población de pacientes con VIH tiene más frecuencia de presentar comorbilidades. Y todas estas cuestiones que nos preguntamos hasta hoy, y no tenemos respuesta aún, si las drogas antirretrovirales tienen algún efecto protector. Aprendimos desde los primeros trabajos publicados por los colegas chinos cuáles son los grupos de riesgo, ¿no?, para adquirir COVID. Esto es en población general. Y entonces aprendimos que los hipertensos, los pacientes diabéticos, aquellos con enfermedades cardiovasculares, además de la hipertensión, enfermedades respiratorias crónicas, cáncer, sobre todo los que están en quimioterapia, pero no aparecía en la lista los pacientes con VIH, tampoco aparece ahora. Pero claro, ¿qué tienen de común? Fíjense, los grupos de riesgo, dijimos, todos estos, y las comorbilidades que están presentes en nuestros pacientes. Entonces, lo que tenemos que ver con el tiempo, cuando tengamos más datos, es si realmente las personas con VIH tienen mayor riesgo de adquirir el COVID y de presentar comorbilidad, de presentar complicaciones más allá de las comorbilidades. Es decir, podemos decir, bueno, hay que ver, los que tenemos ahora tienen todos comorbilidades, o no, o es independiente de las comorbilidades. Y todo esto lo tienen nuestros pacientes, y además nuestros pacientes están envejeciendo, hoy más del 50% en Estados Unidos tienen más de 50 años. ¿Qué hay publicado? Y como decíamos, el 11 de marzo se publica el primer caso de SARS-CoV-2 y HIV en un paciente de Wuhan, y entonces cuando ustedes ven toda la historia de este paciente, van a ver que estaba sin tratamiento antirretroviral y que desarrolla una neumonía bilateral, etcétera, etcétera. Después de publicado este caso, aparecen, puse una sola de las cartas al lector, aparece otra más. Entonces dice, bueno, hay que ver, no, por supuesto es un caso, ver qué es lo que ocurre en el futuro. Posteriormente aparece en el Lancet 12 pacientes, también en el distrito de Wuhan. Les diría, no podemos sacar ninguna conclusión, hace ahí toda una descripción de estos casos. Después aparece otro reporte de un paciente con COVID-HIV que tiene CD4 bajos, y así se van reportando casos aislados, y en el grupo de Barcelona, el doctor Blanco y todo el grupo publican en el Lancet de este año los primeros 5 pacientes, y seguramente hoy tienen mucho más, y Rosa después nos va a contar qué es lo que ocurre en España. Esto es de mayo 11. Hablábamos antes con Rosa, Héctor y Susana, de la rapidez, ¿no?, con que aparecen cosas y cambian. Y este es un estudio alemán que se publicó ahora, como les contaba, retrospectivo de 32 pacientes, la mayoría, 91% recuperados, casos leves, 76%, todos recibieron tratamiento antirretroviral, o sea, lo que estamos hablando ahora es de COVID y HIV, en toda esta partecita que les contaba de las publicaciones que hay, que son pocas. 31 pacientes estaban recibiendo inhibidores nucleócido de transcriptasa reversa, y de ellos 22 estaban con tenofovir, 16 con TAF y 6 con disoproxil fumarato.
Y ahí ven, inhibidores de integrasa, proteasa y no nucleócidos, ¿no? El 60% tenía comorbilidades, era lo que hablábamos antes. Bueno, ¿es porque tienen comorbilidades o independiente de esto es la condición de la inmunidad de nuestros pacientes que los predispone? Hasta ahora la gran mayoría, entonces, que estamos viendo la tendencia a tener más comorbilidades. Y los autores terminan diciendo que no hay diferencia en mayor frecuencia de infección, lo que hablábamos antes, o diferente curso de enfermedad que en la población sin HIV. Pero nuevamente, retrospectivo, no se compara, necesitamos más datos, indudablemente. Esto es para mostrarles que en uno de los lugares que tenemos internación, que es la zona norte que les decía, veíamos la clínica que todos conocemos, y que hay que estar muy atentos, que a los 7-10 días el paciente o mejora o empeora, y si empeora, prestar atención en aquellos que tienen fiebre persistente, tos persistente, y que empiezan con disnea, porque la disnea en 48 horas pueden empeorar el infiltrado pulmonar y llevarlos a terapia intensiva. De los elementos de laboratorio, todos ustedes ya conocen, no hay nada diferente para señalar. El COVID produce linfopenia, el VIH también, pero ninguna otra cosa. De los marcadores todavía no podemos sacar conclusiones, del dímero D, la PCR, lo que sí la LDH, como hablábamos con la doctora Ovieta ayer, en PSP aumenta también en las dos circunstancias, así que eso hay que verlo. La doctora Rombini de nuestro grupo, ayer miramos todo, los datos nuestros de Helios, donde trabajo, y 2 pacientes tenemos hasta ahora, en un total en Buenos Aires de 6.000, en el país Helios sigue con los médicos que pertenecen al grupo, 10.800 pacientes. Estos 2 pacientes con COVID y HIV, fíjense, nada para señalar, uno estaba no detectable y el otro se hizo el diagnóstico de HIV a raíz del COVID. El que presentó neumonía, que es que estaba sin tratamiento, este paciente, y el otro, los dos evolucionaron muy bien, el otro paciente estaba con carga viral no detectable y los dos venían de afuera. ¿Qué dicen las guías? Bueno, van a ver las guías europeas, las británicas, las mismas guías españolas, que después Rosa nos va a decir, y otras guías que van apareciendo y que tenemos que estar atentos porque se van actualizando. ¿Qué dicen las guías de COVID y HIV? Dicen varias cosas que lo vamos a ir hablando, pero una de ellas es no cambiar el tratamiento en época de pandemia si el paciente está bien y está no detectable. Después van a ver ustedes que aparecen las interacciones de drogas en función de antirretrovirales, hidroxicloroquina, citromicina, para ir viendo, aparecen las guías de ITSA, aparecen las guías de NIH, del CDC, acá están, del CDC, del OMS también. Bueno, y todos concuerdan en los grupos de riesgo, nada diferente, las mismas recomendaciones que para la población general, ¿no es cierto?, lo que es las disposiciones de los países de la cuarentena, pero lo que es el distanciamiento social, el lavado de manos, el contacto estrecho, bueno, todo lo que ustedes ya conocen, y algunas páginas donde le sugieren a la gente continuar, ser adherentes con los tratamientos y no suspenderlos, por supuesto, como decimos siempre. El doctor Sergio Martini, que es el asesor médico y una figura importante en el Ministerio de Salud, junto con el director del Programa Nacional de SIDA, ayer me pasaron, esto es recién salido del horno, decimos nosotros, las recomendaciones para equipos de salud que asisten a las personas con VIH, y están todos estos puntos, están muy bien, muy conceptual, muy resumido, no los voy a mencionar, pero el mensaje que quiere decir es que el Ministerio facilitó los permisos para circular en épocas de cuarentena, cuando los pacientes tenían que ir a retirar la medicación, y recomiendan a los sistemas de salud que envíen
a sus pacientes la medicación por 2 o 3 meses en la medida en que se pueda. Recomiendan no cambiar el tratamiento si el paciente está indetectable y solo verlo en forma presencial si realmente se justifica. ¿Qué tenemos de tratamiento? Lo que ustedes ya conocen, esto fue actualizado recientemente, y los distintos grupos de droga, hablemos de antirretrovirales, de inmunomoduladores, etcétera, etcétera, cómo funcionan en distintas etapas de la replicación del ciclo del virus, del SARS-CoV. Y entonces han visto ustedes todo este tiempo, si el lopinavir, ritonavir sí o no. Finalmente parecería que no es tan eficaz como pensábamos. El remdesivir, que alguna lucecita nos puede dar, la hidroxicloroquina, que depende de las dosis que usemos, el plasma de convalecientes, el estudio Solidaridad que inició OMS y que algunos países como la Argentina van a participar. Esto es lo último de mayo 12, ¿no? De antes de ayer, que son las guías de NIH, donde dice que el remdesivir, en base a los datos publicados hasta ahora, lo recomiendan para pacientes que están severamente comprometidos, ¿no? Con las definiciones ya que conocemos. Esto es en general para los pacientes que tienen COVID, no estamos hablando de COVID y HIV, sino esto es en general, únicamente para aquellos que tienen enfermedad severa. Y en el escrito dice, no para aquellos que tienen enfermedad leve a moderada. Hoy es el gobierno de los Estados Unidos dice que por urgencia, para emergencias, se da, la droga todavía no está aprobada. Lo de hidroxicloroquina dice que hay insuficientes datos, al principio dice no, todo en contra de la hidroxicloroquina, pero cuando uno mira y tiene que mirar, eso lo dice en dosis altas, de 600 miligramos está escrito, pero cuando uno mira dosis menores, dice que hay insuficientes datos, sin embargo no tan en contra, digamos, pero que tenemos que tener datos que, por supuesto, para todos estos esquemas necesitamos más datos. Y el lopinavir, ritonavir, directamente dice que hoy no lo recomiendan. Y con el plasma de convalecientes hay insuficientes datos para recomendarlo, pero ustedes ya saben que es una alternativa que se está estudiando mucho. Y en esta última parte quiero comentarles qué es lo que estamos haciendo nosotros ante la pandemia de COVID-19 en nuestra población de pacientes con VIH, el mensaje de no concurrir, limitación en la circulación, excepto urgencias. Ya teníamos nosotros implementado hace tiempo la comunicación por WhatsApp, mensaje de texto, página web, es decir, eso lo tenemos implementado para el tratamiento antirretroviral por un tema de adherencia y seguir la adherencia. Le damos la medicación por 2 meses, implementamos las consultas por videollamada, suspendimos el test rápido en la época de cuarentena, la medicación se la llevamos a la casa, lo cual requiere una logística interesante, y finalmente en la página hay una parte donde si tienen dudas que se acerquen. Tenemos, como saben, 10.800 pacientes en todo el país, 6.000 en Buenos Aires, en tratamiento antirretroviral 98%, y en las sedes que estamos, nosotros, las 3 sedes de Buenos Aires, vemos 2.500 pacientes por mes. Hablamos antes y les contaba de los test rápidos, que veníamos en enero haciendo 2.000 por mes, y con un porcentaje de positivos que para lo que es la prevalencia del país es alto, pero ojo que es toda población que viene porque tuvo algún problema, ¿sí? Alguna situación de riesgo. En febrero tenías 1.600, y ya en marzo, cuando empezamos la cuarentena y suspendimos todo, esto era el test rápido, no venían. Pero ahora en mayo, que se flexibilizó todo, yo les decía a mis compañeros, ¿para qué vamos a abrir si total la gente no va a venir? Pero sí. Y así, hablando con nuestro equipo de estas personas que vinieron, tuvieron situaciones de riesgo recientes, o sea que la gente, hay alguna gente que en la cuarentena va a salir, como estamos viendo ahora con esta flexibilización.
Implementamos la videollamada a través de Helios. Lo único que les quiero decir es que pensamos que no íbamos a tener mucho éxito, pero lo tuvimos. Yo les contaba de las consultas, cerca de 2000 y pico, que vemos mensualmente, prácticamente no bajaron, y con un porcentaje de aceptación, porque los médicos del grupo hicieron esta encuesta del 86%, bueno, les gustaba la puntualidad, la calidad de atención, en fin. Es algo para pensarlos en sus lugares de trabajo si lo pueden implementar. Esto es el doctor Seichine y la doctora Balivian de nuestro grupo, tuvieron la inquietud de escribir una encuesta. Este es un estudio que estamos haciendo junto con la Universidad de Miami, con test validados, y cuyo objetivo es observar el impacto de la pandemia en nuestra población de Helios. No tiene datos clínicos, ¿no? Y entonces se analizan aspectos psicosociales con escala de depresión, consumo de sustancia, empleo, ingresos, cumplimiento de la cuarentena. Hasta hoy contestaron 1.200 pacientes, que es una encuesta grande que estamos haciendo, y este viernes la terminamos y después vamos a analizar los datos. Y finalmente, esto que no nos tenemos que olvidar, y que no solo afecta a los pacientes, afecta a todo el personal de salud, a nosotros mismos, nos cambió la vida. El miedo, lo que genera, hay que tratar de ser tolerantes, entender lo que nos pasa y lo que pasa con nuestros compañeros, y muchas reflexiones podríamos hacer, así que después el Grupo Uruguayo nos invita a otra webinar, así hablamos de eso. Conclusiones: estamos enfrentando una situación sin precedentes. El COVID es una enfermedad altamente transmisible. Necesitamos más datos, indudablemente, acerca de la frecuencia en esta población, complicaciones, la respuesta inmune, eso es otro tema, si los anticuerpos van a responder de la misma manera que en la población no HIV, y todo eso basado en una evidencia científica. Iniciar rápido si el paciente no empezó el tratamiento, si está, mantenerlos indetectables con un nivel de CD4, no cambiar el tratamiento si no se justifica. Tenemos que ser creativos en nuestros lugares de trabajo, crear circuitos, revisar, recomendar, juntarse. Muy, muy importante el trabajo en equipo, ¿eh? No solo somos los infectólogos, están las enfermeras, los otros especialistas, un montón de gente. Aprender de las experiencias de otros lugares, cuidar a los demás y cuidarnos. Esto es en uno de los lugares de la zona norte, que es un sanatorio, y entonces estábamos peleando por la oficina porque había pasado otro sector, y estas son mis compañeras, dos enfermeras, dos de las compañeras mías, y entonces me mandaron esto, que estábamos felices de inaugurando la oficina en el medio de la pandemia. Hay que aprovechar también la pandemia para muchas cosas. El agradecimiento a los coordinadores, doctor Botaro, Maguas, Rodríguez y Antorno, Rombini, los coordinadores de Helios, estamos ahí, así estamos todo el día. También a Diego Seichine, al doctor Sergio Martínez del Ministerio de Salud. Muchísimas gracias por la atención. Ya está. Muy bien. Rosa, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Aquí estoy. Gracias, Isabel. De nada, un gusto. Bueno, pues yo también quiero dar las gracias al grupo de estudio uruguayo de VIH, con el cual colaboro en muchas ocasiones, porque haya hecho una webinar de estas características, que creo que es muy interesante para todos los que estamos aquí. Y bueno, pues a mí me toca hablar de lecciones aprendidas y del ensayo clínico épicos. La verdad es que no estamos acostumbrados a atender pandemias, y sobre todo cuando tienen millones de muertos. Si hacemos un poquito de historia, podemos ver perfectamente las grandes pandemias que hemos tenido a lo largo de los siglos, y de algunas de ellas nos hemos olvidado, pero
por ejemplo, los 500 millones de muertos que provocó la viruela o los 250 millones que provocaron la peste negra o el sarampión, o la gripe española, con aproximadamente unos 50 millones de muertes, claro, como no lo hemos vivido, nos parece que está tremendamente lejano. Sin embargo, tenemos muy cerca el VIH en el año 81, con los 39 millones de muertes que provocó, que ha provocado a lo largo de todo este tiempo, y que realmente no se le ha dado la suficiente importancia, quizá porque tenía un perfil un poco diferente al que tiene ahora mismo el SARS. Pero cuando uno se pone a ver y cuando empiezas a hacer búsquedas, claro, tú ves un mapa de estas características y te asustas. Te asustas mucho porque no lo hemos visto antes. Así, de esta manera y con esta diseminación tan importante. Y es verdad, o sea, es que ha afectado a todos los países. Hay países que ya han vencido la pandemia, hay otros países, entre los cuales se encuentra España, que estamos en proceso de poder vencer esta pandemia, y hay otros países que están en plena pandemia. Y eso es bastante preocupante. Esta es la situación que he encontrado de Argentina, de Uruguay, en la cual, bueno, pues sigue habiendo un número de casos que no está ni mucho menos estabilizado todavía. Y es que si nos vamos a los números a nivel global, que ya hemos hablado antes, quizá nos tenemos que fijar principalmente en el número de muertes. Es decir, ya llevamos 287.399 muertes y en las últimas 24 horas ha habido 4.245 muertes declaradas, que no sabemos las que pueda haber que no estén declaradas. Y la situación en Europa es una situación que hace mucho tiempo también que no se veía. Hay un total de 1.782.378 casos y 159.842 muertes, de los cuales un 94% de esas muertes han sido personas con una edad de 60 años o superior. El 96% tenían al menos, de las muertes, tenían al menos una comorbilidad. El 60% de todos los muertos han sido hombres. Un 79% de las admisiones, o de las personas que han tenido que ingresar en las UCIs, tenían entre los 50 y los 79 años. Un 18% de las personas infectadas son trabajadores de salud y un 9% de estos han fallecido. O sea que son datos que se nos deben de quedar grabados para no olvidarlos nunca. Y estos son los datos de España. Antes estábamos comentando que esto va variando continuamente y efectivamente es así. Podéis ver perfectamente que son datos de hoy mismo. Tenemos 229.540 casos confirmados por PCR. Eso no significa que sean todos nuestros casos. Y además podéis ver aquí que tenemos 143.374 casos recuperados, casi 125.000 hospitalizados, casi 11.500 en UBI y 27.321 muertes, que es lo que más nos está doliendo, por así decirlo. Nuestro pico lo alcanzamos entre el 24 y el 26 de marzo, y a partir de ahí empezaron a ir bajando poco a poco el número de casos. Si vemos la distribución por edad y sexo, podemos ver que ha habido más mujeres infectadas en total que hombres. Pero sin embargo, si lo dividimos, por ejemplo, los no hospitalizados, ha habido más mujeres que no han sido hospitalizadas que hombres. Pero cuando nos vamos a los casos hospitalizados, a los casos que han tenido que ingresar en UCI y a los casos de defunción,
hay una mayoría de hombres en comparación con las mujeres. Aquí podemos ver los casos acumulados, tanto de recuperados como de hospitalizados, como de UCI, como fallecidos. Y bueno, pues eso, son imágenes que se te quedan grabadas para siempre. A los profesionales sanitarios se nos van a quedar grabadas para siempre. Y pues de nuestros 27.321 personas fallecidas, un 87% tenían más de 70 años y un 95% al menos tenían una enfermedad previa. Entonces, la primera conclusión que podemos sacar es que las pandemias son capaces de desbordar a cualquier país si no se toman las medidas adecuadas de forma rápida, estructurada, priorizando la prevención y la asistencia sanitaria. Y es que eso es así. Héctor ha presentado antes una línea de tiempo y esta es otra línea de tiempo, pero yo me voy a detener especialmente en determinadas cosas. El 8 de diciembre del 2019 se presentan los primeros casos de neumonía en Wuhan. Hasta el 3 de enero no sale el primer comunicado oficial de la Organización Mundial de la Salud. Aparecen diferentes aspectos, la identificación, etc. El 31 de enero, es decir, casi un mes después, la OMS declara la emergencia internacional. El 11 de febrero, la OMS... el 11 de marzo, una vez que ya ha habido una diseminación de casos, la OMS es cuando declara el brote como una pandemia global. Es decir, desde el 31 de enero que se declara la emergencia nacional hasta el 11 de marzo, pasa un mes y medio. Y si nos fijamos en esto, realmente nos damos cuenta que en el 31 de enero ya había 7.813 casos en el mundo, 170 personas fallecidas y se había repartido prácticamente por todos los continentes. Es decir, ya era una situación que debería de haber preocupado lo suficiente como para poder haber puesto en marcha medidas un poco más quizá agresivas, o habernoslo creído más, haber creído que esto podía ser algo muy importante. Y si nos fijamos en cuándo los estados europeos, que es en lo que yo me he centrado, declararon su emergencia, pues pasa casi un mes desde que se produce esa declaración de pandemia. Es decir, las organizaciones, todas las organizaciones y las agencias de prevención y control, tanto internacionales como nacionales, deberían tener una actuación quizá un poco más rápida para evitar que estas cosas se puedan producir. Siendo la segunda conclusión o la segunda lección es que los sistemas de vigilancia epidemiológica nacionales e internacionales deben tener un mayor protagonismo y rapidez de decisión para evitar que se produzcan situaciones de pandemia como la que tenemos en el momento actual. Porque es que una vez que ya se ha producido la pandemia es muy difícil el control. Ya se produce una cadena de transmisión que es complicado a la hora de intentar pararla de una manera rápida, porque también va a depender de la capacidad de contagio del virus o de lo que nos estemos encontrando en ese momento. En este caso ha sido un virus y pues hemos visto que la capacidad de contagio que tiene el SARS-CoV-2 es de 1,4 a 2,5. Es decir, por cada persona infectada puede llegar a infectar hasta 2,5 personas. Y además, con lo viajeros que somos todos, es como un caldo de cultivo fantástico, porque una vez que se produce el primer caso, como podemos ver aquí,
a través de ahí y de todos los viajes se produce un contagio masivo y una diseminación por todos los países. Y una vez que se ha producido ese primer contagio y ya partimos del primer día, a partir de ahí se produce un aumento exponencial, y esto es lo que ha ocurrido en la mayoría de los países. Y la consecuencia de esto ha sido pues, una mortalidad acumulada también muy elevada. Sabemos que el número básico de reproducción del virus es de 2,5 y el índice de letalidad que se ha notificado es de alrededor de un 2%. Esto la verdad es que es un índice de letalidad muy elevado. Lo que pasa es que todavía no conocemos la totalidad de los casos porque no se ha testado a todo el mundo, y probablemente una vez que tengamos un denominador diferente al que tenemos ahora mismo, este índice de letalidad puede bajar. Por lo tanto, nuestra tercera conclusión o nuestra tercera lección podría ser que es prioritario romper la cadena de transmisión. Y para ello, desde luego, está claro que necesitamos saber cuántas personas están infectadas, porque si no lo sabemos, es muy difícil poder romper esa cadena de transmisión. Y lo podemos ver aquí, es decir, las personas que están asintomáticas tienen una capacidad de transmisión incluso antes de que empiece con los síntomas, que es importante. Y da igual que tengamos una situación o una sintomatología media, severa o crítica. La diferencia que hay en cuanto a la transmisión la podemos ver aquí, y es que mientras que los enfermos graves y la enfermedad crítica mantienen la transmisión durante todo el tiempo, desde el inicio, las personas asintomáticas tienen un periodo de contagiosidad que es un poco menor, al igual que las personas con enfermedad leve. Pero necesitamos conocerlo, porque además la positividad, aparte de que va a depender de la prueba que utilicemos, puede llegar un momento en el que se nos junte, y estamos viéndolo con este virus, en que se nos puede juntar una PCR positiva con una IgG positiva y con una IgM positiva. Entonces, el conocimiento y el saber cuántas personas están infectadas es fundamental en cualquier sistema. El tipo de test va a ser muy importante también, porque la sensibilidad de los test no es igual, y podemos ver aquí que la sensibilidad de la PCR va disminuyendo según van pasando los días. No ocurre así cuando lo que hacemos es una detección de anticuerpos o detectamos IgM o IgG, que esta va aumentando según van pasando los días tras el inicio de los síntomas. Y en relación con la PCR, es tremendamente importante el que se tengan en cuenta una serie de factores, como son, por ejemplo, la correcta toma de la muestra. Si no se hace un buen barrido a la hora de recoger la muestra, podemos encontrarnos con una PCR negativa que no sea real. El día de la toma de la muestra, claro, si dejamos pasar muchísimo tiempo desde que hemos iniciado los síntomas, también nos podemos encontrar con una PCR negativa. El tipo de muestra, la gravedad de la infección y la conservación y el transporte al laboratorio a la temperatura adecuada. Esto también es un factor que tenemos que considerar y que es muy importante. Y esto es lo que les comentaba antes, que es la viremia. Va a variar a lo largo del tiempo desde que se inician los síntomas. El paciente sintomático es el que va a tener una viremia más elevada, y en ese momento nos vamos a encontrar una IgM que va a ser detectable, al igual que una PCR que va a ser positiva también, pero cuando empieza el periodo de recuperación podemos encontrarnos con esa conjunción
de IgM detectable con IgG detectable y con PCR positiva también. El conocimiento de los datos es fundamental y en un país, por ejemplo, como el nuestro, en el que hemos tenido tantos datos, lo que hemos querido ver también es un estudio de seroprevalencia, ver si realmente, dado que nosotros lo que hemos hecho ha sido contabilizar los datos con PCR positiva, pero sabemos que hay mucha gente que está infectada y que no lo sabe. Entonces se ha puesto en marcha un estudio en el cual van a participar unas 90.000 personas en total, en 36.000 hogares españoles, es de una duración de 8 semanas y se va a realizar en 3 oleadas con un intervalo de 21 días en cada una. Se va a realizar primero un test rápido de anticuerpos con una muestra de sangre y después se hace una segunda prueba de anticuerpos en suero. Y los participantes se someten a cada una de estas pruebas 3 veces. El objetivo, lógicamente, es conocer el porcentaje de población inmunizada y detectar posibles casos y aislarlos. Y también permite monitorizar la evolución dinámica de la enfermedad. Bueno, pues hoy hemos conocido los primeros datos de esto y nos hemos encontrado con la sorpresa de que solo un 5% de la población tiene anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Es similar en hombres y en mujeres y lo que sí que hemos visto es que dependiendo de la región, puede variar esta prevalencia. De tal manera que regiones como la Comunidad de Madrid, que la pueden ver aquí, tiene un 11,3%, mientras que otras zonas, como puede ser la zona de Galicia, pues tiene una prevalencia muy baja. Es decir, que nos queda mucho todavía para saber y que probablemente esos datos que hemos dado al principio se multipliquen por 5 y que nos encontremos con un número muy elevado de personas infectadas en España. Nuestra cuarta lección aprendida es que hay que priorizar el diagnóstico precoz y masivo por encima de todo, porque además es fundamental proteger a las personas que están en primera línea. Si se nos infectan los sanitarios, difícilmente vamos a poder realizar una correcta atención. Y eso ha pasado en muchísimos países. Es responsabilidad de las administraciones el proporcionar EPIs para todos los sanitarios y todas las personas que estén expuestas a cualquier agente. En este caso ha sido el SARS-CoV-2, pero a cualquier agente infeccioso es preciso que todos estén protegidos perfectamente para evitar que se produzca el contagio. En España se han infectado 50.088 sanitarios, 1 de cada 8 hombres, con un 0,3% de ellos fallecidos, y 1 de cada 3 mujeres, con un 0,1% de ellas fallecidas. Y además de proporcionarles las medidas adecuadas para protegerse, también hay que disminuir la variabilidad asistencial. Es decir, necesitamos que en todos los sitios se estén haciendo las mismas cosas basadas en la evidencia científica para evitar que se produzcan variabilidades entre las diferentes regiones. Y para ello existen documentos técnicos para profesionales que deben de valer para que sean utilizados en todas partes de igual manera. Nuestra quinta lección es garantizar la protección del personal sanitario. Estas son las lecciones. Esta es una foto que me ha parecido muy curiosa porque parece que ha sido ayer y es de los años 40, 50, como pueden ver. Ya utilizaban las mascarillas. Y ahora les quiero contar el ensayo clínico para la prevención de la infección por coronavirus en sanitarios, que justamente debido a la situación que nosotros hemos vivido aquí en España y que hemos visto que se ha producido en otros países, es lo que nos animó
para poner en marcha este ensayo clínico. Aquí os quiero presentar a la doctora Julia Del Amo, que es la directora del Plan Nacional sobre el SIDA y es la investigadora principal, y a Miguel Hernán, que es un epidemiólogo que trabaja en Harvard y que es español y ha venido a España para ayudarnos con todo el tema de la epidemia y que por supuesto ha participado de una manera muy activa en el ensayo EPICOS. El por qué se ha puesto en marcha este ensayo creo que es obvio, que el personal sanitario es uno de los colectivos más afectados, que su participación es esencial en las zonas con mayor incidencia, las bajas laborales producidas merman los ya escasos recursos humanos necesarios y el personal sanitario asintomático infectado contribuye contribuye a mantener la epidemia en la población más vulnerable. Por ahora, la verdad es que la vacuna parece que está todavía lejos y deben arbitrarse otras estrategias que puedan disminuir el desarrollo de enfermedad en la población y de modo más específico en el personal sanitario. Actualmente se están llevando a cabo 6 ensayos clínicos aleatorizados sobre profilaxis preexposición para profesionales sanitarios a nivel mundial, pero el nuestro, el EPICOS, es el segundo más grande en número a nivel europeo. Es un ensayo clínico en fase 3, aleatorizado, doble ciego controlado con placebo, de nueva indicación. El promotor es el Plan Nacional sobre el SIDA del Ministerio de Sanidad y se van a incluir 4.000 sujetos, 1.000 en cada brazo de intervención. Lo pueden ver en el ClinicalTrials.gov. El objetivo principal es evaluar la eficacia de la dosis diaria en comprimido único de tenofovir en tricitabina, de hidroxicloroquina y de los 2 fármacos o placebo durante 12 semanas para ver si disminuye la incidencia de infección, de enfermedad sintomática y de severidad clínica de la infección por coronavirus. La variable primaria va a ser el número de infecciones sintomáticas confirmadas y como variables secundarias, pues la severidad de la infección, la duración de los síntomas, la relación entre la duración del tratamiento y aparición de síntomas, duración de tratamiento y duración de los síntomas y la seroconversión. En cuanto al racional del ensayo, la evidencia que tenemos de la hidroxicloroquina es más conocida. Hay muchos estudios que se han publicado en relación con su actividad antiviral e inmunomoduladora y su efectividad además in vitro. Sin embargo, la evidencia que hay en relación con el tenofovir FTC es escasa. Los fármacos inhibidores de la síntesis de ARN como el tenofovir, el abacavir o el 3TC, pues pensamos que podrían constituir una alternativa eficaz para el tratamiento de la infección por SARS-CoV-2. El tenofovir es un fármaco que se distribuye de forma rápida en la mayoría de los tejidos y el TAF, por ejemplo, también presenta efectos antifibróticos en los ratones. Nosotros nos inclinamos a utilizar el tenofovir FTC porque pensamos que todos los pacientes que están en tratamiento antirretroviral pueden tener un tercer fármaco que puede ser de diferentes familias, pero lo que sí que tienen todos es un backbone y puede ser o tenofovir FTC o abacavir 3TC. Entonces pensamos que el tenofovir FTC podía ser una buena opción de prevención. La población de estudio son profesionales sanitarios entre los 18 y los 70 años de ambos sexos que directa o indirectamente estén expuestos a la infección por coronavirus en el ejercicio profesional y en los que se pueda realizar un seguimiento de forma correcta. Los criterios de retirada son los que habitualmente siempre hay en un ensayo. El participante puede abandonar en cualquier momento. El médico o investigador puede decidir que saca a un participante o por desarrollo de toxicidad de alguno de los fármacos de investigación. Aquí vienen los criterios de inclusión, que son más o menos los que ya hemos dicho.
deben de tener un test rápido negativo. Para las mujeres hay que hacer una prueba de embarazo que debe ser negativo y que además se deben de comprometer a no utilizar, o sea, a no quedarse embarazada hasta 6 meses después de la última dosis de tratamiento. Y en cuanto a los criterios de inclusión, de exclusión, pues tener una infección por VIH activa. Bueno, lo primero, tener síntomas sugerentes de COVID, tener una infección por el VIH o una infección activa por el virus de la hepatitis B, una insuficiencia renal o pacientes con hemodiálisis, osteoporosis, es decir, todas aquellas causas que pudieran, cualquiera de los fármacos en uso, provocar un efecto adverso. Tratamiento, haber tenido algún tratamiento durante más de 7 días con fármacos que pudieran prolongar el QT e hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. Hay 4 brazos de tratamiento, un primer brazo de Truvada más placebo de hidroxicloroquina. La dosis que nosotros hemos decidido utilizar es de 200 miligramos porque es una dosis lo suficiente, que alcanza la suficiente concentración en pulmón, la concentración mínima en pulmón para que pueda ser efectiva y es la que menos efectos adversos puede provocar. Un segundo brazo que es hidroxicloroquina 200 miligramos más placebo de Truvada, un tercer brazo que son los 2 fármacos activos y un cuarto brazo que son los 2 placebos. Aquí pueden ver la recogida de datos que se van a realizar durante el periodo de seguimiento, que es hasta 12 semanas. Este es el cuadernillo de recogida de datos, que es todo online, en el cual lo hemos hecho muy sencillo y lo único que hemos querido ha sido recoger las cosas básicas necesarias también para no interferir en la dinámica habitual de las consultas y de la atención de los profesionales. Los pacientes, o bueno, los participantes tienen que cada semana tienen que enviar por medio de una app, que es esta que tienen aquí y que se le envía al participante para que baje la app, ¿no? Tienen que ir comentando si han tenido algún síntoma, se hace un seguimiento de la adherencia para ver que la adherencia ha sido correcta, etc. La duración del ensayo es de 12 semanas, se van a hacer análisis intermedios a las 4 semanas y participan 67 hospitales de 14 comunidades autónomas y acabamos de incluir a 3 países de Latinoamérica, Uruguay, Argentina y Ecuador. Hemos sido muy estrictos con todo el tema de las interacciones farmacológicas y de los efectos adversos y se anexan una serie de medicamentos que pueden provocar interacción con el fármaco y además se han añadido una serie de criterios de inclusión relacionados con alteraciones cardíacas que pudieran comprometer la situación del paciente o del participante. Asimismo, el ensayo tiene una gobernanza, lógicamente, que está formada por un comité ejecutivo del equipo de investigación de Épicos, un comité externo independiente y un comité de supervisión de seguridad y calidad de los datos que se reúne periódicamente para ver la evolución del ensayo y tomar las decisiones consecuentes en relación con los resultados obtenidos. Y bueno, pues deciros que ha sido el trabajo de un gran equipo. Han participado muchísimos compañeros para poder ponerlo en marcha y bueno, pues Julia como investigadora principal y yo como responsable médico nos sentimos muy agradecidas y muy ilusionadas con este proyecto. Muchas gracias.